Con gusto, le pedimos excusas a todas las personas que estaban conectadas en las redes sociales. Tuvimos una falla de la red Wi-Fi, entonces le pedimos excusas a los ciudadanos que estaban conectados en las redes. Continúe con el uso de la palabra, concejal Camilo Calderón, interpelación, 3 minutos. Gracias, presidente. No, ya para finalizar, entonces, secretaria, simplemente es que nos explique eso. Claramente, si es que en la prórroga de los 12 meses sin adición presupuestal no se va a terminar el contrato, si no se va a entregar, dejemos las claridades completamente expuestas sobre la mesa, porque además también parecería o que el concejal Danilo es mentiroso o que este concejal que habla es mentiroso. Entonces, pues contemos la verdad. ¿Cuándo se va a entregar eso y si hay que adicionar o no? Gracias, secretaria. Con gusto, concejal Camilo Calderón. Primera interpelación, concejal Danilo Riaño, 12 y 18. Muchas gracias, presidente. Si Andrés nos colabora abriendo la imagen, la que está seleccionada. Arquitecta Sandra, tiene usted la razón, pues cuando dice que efectivamente, pues un presupuesto, parte de la palabra un supuesto, unas proyecciones que hacen y más en las obras. El tema acá es que a mí realmente ese tema de las prórrogas, lo que ha pasado en una estructura donde realmente considero que en el caso tal vez de una vía, el tema del invierno y todo eso tiene unas implicaciones, pero acá pues claro, estamos hablando de un proyecto de patrimonio que tiene que tener unos, digamos que un acompañamiento, que está la ingeniera ya experta en todo ese tema, pero que realmente a hoy, cuando yo veo en esa acta la número 78, tal cual cogí, no modifiqué absolutamente nada, y ahí mencionaba, por parte de Interventoría, se informa que el acta de mayores y menores ya está lista, como lo indicó la secretaria. Se indica que la adición ya se radicó el 19 de septiembre, 15.000 millones de pesos moneda corriente para un total de 57.179 millones de pesos. Entonces, si ya está registrado que hubo una radicación como tal en un acta de comité de obra, que como usted mencionaba, que no lo pone en el informe porque pues aún no se sabe, pero ahí ya quedó registrado por escrito y como yo se lo mencionaba, que también le decía, en el caso del PEM, yo me guío por lo que yo evidencio en los documentos, como le mencioné también con lo de la Secretaría de Planeación. Si el PM indica que son 4 pisos, pues son 4 pisos. No sé por qué a hoy se otorgaron unas licencias para desarrollar 6 niveles y un sótano. Eso es lo que yo digo, a mí no me cabe en la cabeza y he venido dejando las constancias desde el control político pasado porque yo por lo menos de mi parte no voy a ser partícipe de algo que considero que no se está haciendo bien. No me lo estoy inventando, he apoyado, he acompañado las buenas iniciativas, pero en este caso es un tema bastante delicado donde absolutamente todos tenemos que ver, desde la arquitecta Sandra como secretaria, representante de esa cartera, el alcalde municipal como representante legal del municipio y nosotros como concejales que muy seguramente de ser así, que haya que hacer una adición presupuestal, pues acá hay que aprobar esa adición presupuestal. Entonces hay que ser lo más explícito, arquitectas, sinceros, como cuando usted nos dijo en ese momento, concejales, para el estadio municipal se requieren 10.000 millones de pesos sí o sí. Y a la fecha de hoy, pues ya consiguieron los recursos para llevar a cabo eso. Entonces son las claridades que desde este control político que pues quisiera dejar. Y unido pues a lo que mencionaba el concejal Andrés Quintana, le entendí totalmente su mensaje de pronto cuando decía que estos controles políticos no tenían objeto de nada. La realidad es que nosotros no habíamos citado, es porque pues verificamos y habíamos venido evidenciando que no hay un gran avance, pero tampoco podemos dejar de un lado la responsabilidad que nosotros tenemos con quien a diario está preguntando. Si avanzaron un 2 o un 3%, pues eso ya es temas de la obra y de la administración que son quienes deben responder. La responsabilidad de nosotros como concejales, pues la tendremos hasta el 31 de diciembre del 2027. Muchas gracias, presidente, por el uso de la interpelación. Con gusto, concejal. Continúe, secretaria. Muchas gracias, presidente. Bueno, tratando de dar respuesta a las observaciones presentadas, efectivamente nosotros y desde la interventoría que hace sus veces de la supervisión de estos contratos, tanto de obra
como interventoría, nosotros realizamos un balance, como lo venía describiendo, en donde por la inclusión de nuevos ítems y mayores cantidades en la ejecución que hoy llevamos del 30%, nos damos cuenta y replanteando también que en su momento cuando la consultoría realizó un presupuesto con el cual se sacó a licitar estos dos contratos, tenían unos precios 2021. Entonces, esto va en respuesta un poco también a lo que dice el concejal Camilo, y es efectivamente nosotros prorrogamos 12 meses para poder ejecutar los 47.000 millones de pesos sin desconocer que necesitamos de una adición, porque en esos balances de inclusión de ítems no previstos y mayores cantidades, hemos dejado, digamos que al final, todo el suministro e instalación de equipos que para este tipo de infraestructura en temas de mecánica teatral y temas de ventilación, podemos estar casi sobre los 14.000 millones de pesos. Entonces, que si logramos hacerlo en 12 meses, muy posiblemente sí nos conseguimos los recursos dentro de esos 12 meses, porque eso va a ser un suministro y una instalación de unos equipos que tienen dentro del porcentaje total de obra, un gran porcentaje del recurso, que a hoy nos está llevando realmente a reevaluar esos precios vigencia 2026, ni siquiera 2025, porque ya no va a ser este año. 2026 contra un precio que son del 2021. Adicional a lo que yo venía hablando, que era un tema de balanceo y de ítems no previstos que también deben ser, digamos, tenidos en cuenta dentro de este balance del contrato de Teatro MacDual. Entonces, sí, 12 meses, prórroga que hoy tenemos vigente para poder tenerlo vivo y poder ejecutar los 47.000 millones de pesos que tenemos destinados inicialmente, y muy posiblemente sí podamos nosotros ejecutar en esos 12 meses que tenemos prorrogados esa adición que hoy necesitamos para terminar y que quede en funcionamiento, como lo venía diciendo, un tema de equipos que oscilan dentro de los 14.000 millones de pesos para el funcionamiento del proyecto. Sobre el tema de la altura que lo había mencionado el concejal Danilo, pues digamos que a hoy yo tengo una resolución del ministerio donde tengo aprobado un sótano y 5 niveles que nos dan los 6 niveles de piso en el tema de ampliación, que eso es validado nuevamente con la licencia que se otorga por la Secretaría de Planeación. Entonces, eso es lo que yo estoy ejecutando. A hoy parte de la pregunta de alguno de los concejales, que no recuerdo quién fue y me disculpa, es qué cambios, creo que fue el concejal, qué cambios ha surtido en tema de diseño el proyecto, y no ha surtido ningún cambio. Yo estoy realizando una ampliación en donde la están solicitando o donde fue aprobada en su momento por parte del ministerio, que fue el primer ente donde se le llevó los estudios y diseños realizados por la consultoría, que fue avalado por parte del ministerio, y de esa manera vino aquí a la administración municipal, a la Secretaría de Planeación, para que diera una licencia. Puedo decir que de ese diseño hay unos ajustes que fueron avalados por parte del ministerio, un tema de palcos que creo que ya lo habíamos hablado acá, laterales, que se quitaron y se obviaron para guardar un lenguaje arquitectónico de las fachadas internas del teatro, que era parte de la solicitud que hacían en su momento los veedores y que fue acogida por parte del ministerio. Se quitaron esos palcos laterales que existían, que eran como alrededor de 15 sillas que existían en esos palcos, y lo que hablábamos dentro del recorrido que se hizo de obra. Perdón, secretaria, segunda y última interpelación, concejal Danilo Riaño. Presidente, muchas gracias. No, la segunda interpelación, porque pues este es el tema de pronto más preocupante que revisaba el día de ayer. Y yo entiendo, arquitecta Sandra, que usted en su buena fe lo menciona. O sea, el ministerio fue quien dio el permiso, ¿sí? Pero acá lo hemos venido evidenciando. Yo, como dice, uno cree en la buena fe, pero no hay que desconocer que por lo menos el arquitecto Andrés Felipe, quien es hoy secretario de Planeación, en su momento fue quien dio el permiso
cuando hacía parte del Ministerio de Cultura. A mí todas esas cosas son las que me dan como preocupación en el tema, ¿sí? Porque pues finalmente cada quien acá es libre de asumir las decisiones, de pues mirar ya qué decide en su momento, pero por lo menos yo lo que estoy dejando es ciertas constancias de algo que pues también he venido estudiando, que conozco. Yo por lo menos ayer miraba nuevamente el plano de alturas y yo decía que es que estoy equivocado o qué pasa con esto, pero ahí tácitamente ese plano es tan preciso que a cada predio tiene un color y ahí dice son 4 pisos máximos de altura, que como usted lo dice, el Ministerio de los 6, planeación municipal, nuevamente volvió a revalidar una licencia para 6, pero ahí es donde la administración de verdad debe revisar eso muy bien. Yo por mi parte, pues empezaré ya a asesorarme en el tema jurídico respecto a ese tema, porque pues a mí, por lo menos desde lo personal, sí me parece un tema que no, desde lo personal no puedo omitir pues ese punto que está ahí. Entonces yo lo quiero dejar acá bastante claro, no sin el ánimo, usted sabe, arquitecta Sandra, que absolutamente nunca he tenido nada personal contra ninguno de ustedes, pero si hay que revisar cosas, más cuando el proyecto va en un 25%, pues es el momento y muy seguramente si ahorita van a tramitar para el tema de lo que va a ser el permiso nuevamente del Ministerio de Cultura. Muchas gracias, presidente. Con gusto, concejal Danilo Riaño. Continúe, secretaria. Muchas gracias, presidente. Y creo que es totalmente válida que entre este tipo de conversaciones o de observaciones en la discusión sana que siempre se ha tenido con respecto y más para dar claridad. Desde mi posición como ejecutora del proyecto, pues es la respuesta que doy es a hoy tengo una resolución del ministerio, una licencia otorgada por parte de la Secretaría de Planeación, donde me valida la ejecución del proyecto así como está concebido y que se concibió por parte de una consultoría. Entonces, digamos que gracias a esas resoluciones que nosotros estamos ejecutando una obra y gracias a una licencia que tenemos por parte de la Secretaría de Planeación estamos revalidando la ejecución de esas mismas actividades que a hoy no han tenido un cambio, sino sustancial el que les acabo de mencionar y más por una petición tenida en cuenta por parte de los veedores para poder nosotros conservar esas fachadas o ese lenguaje de esas fachadas laterales con las que contaba inicialmente el proyecto del Teatro McDual. Se hablaba dentro de la misma visita sobre unos muros medianeros, sobre una posible contención que no se tenía con uno de esos predios colindantes. Nosotros, como lo dijimos, en ese momento tenemos un muro que es compartido, eran parte del muro de cerramiento del Teatro McDual que se compartía con estos predios colindantes, que en su momento se les pidió la autorización a los propietarios para hacer este tipo de demolición de estos muros y por eso fue que se efectuaron de la manera que se efectuaron. Hacia el lado del costado sur del Teatro McDual, y como lo apreciaron ustedes y parte de la observación del concejal Danilo, fue qué tipo de contención tenemos. Hoy tenemos un tabla estancado por parte del contratista para poder mitigar de alguna manera el riesgo que corre el que se nos pueda venir una bancada y fuera de eso tenemos una contención en concreto fluido, como para tratar de impermeabilizar un poco el terreno y poder mantenerlo de la manera en que se ha mantenido durante estos meses, porque fue una actividad que realizamos hace, no sé, meses, puedo hablar de 10 meses o tal vez más que eso, y que a hoy nos ha funcionado para contener la estabilidad de ese predio colindante. Seguido con las observaciones realizadas por el concejal Camilo, y lo hablábamos ahorita por fuera del micrófono, las diferencias en el tema del cuestionario creo que fue algo de lo que yo hice aclaración muy respetuosamente y no queriendo pasar por encima de ustedes, porque creo que como yo lo he dicho en varias ocasiones aquí en el recinto, tratamos de dar la información real de lo que ustedes están solicitando. Parte de eso hace la entrega de informes, bitácoras, actas, para que ustedes puedan verificar realmente
los procesos administrativos, no solamente técnicos y de ejecución de obras, sino administrativos que surtimos diariamente desde la Secretaría de Obras Públicas. Parte de esa diferencia la hablábamos y era en el momento en que se contestó el cuestionario, y creo que es importante hacer esta aclaración, nosotros estábamos en un trámite de aprobación y legalización de esos 12 meses, de los cuales hoy la prórroga de teatro es una realidad. Por eso siempre escribimos ahí en su momento que estábamos en proceso de legalización. Es más, parte del derivado nosotros lo legalizamos, lo vinimos a legalizar creo que hasta fue el viernes, fue el 31 de octubre por un tema de plataforma del SECOP que se encontraba inactiva y que no nos permitió hacer la legalización el mismo 30 de octubre que fenecía el plazo del contrato de obra y de interventoría y del mismo contrato específico del proyecto. Entonces, esto hizo que parte de la respuesta al cuestionario fuera de esta manera, no ocultando información, pero por eso hice la aclaración en la presentación de la ilustración que hacemos el día de hoy como parte de la Secretaría de Obras Públicas. Hay una diferencia que encontró el concejal Camilo sobre un tema de el plazo de ejecución, que a lo que hizo referencia y en la imagen que nos mostró fue específicamente del contrato específico del proyecto. Por eso el plazo es de 36 meses, como lo mostraba en la imagen, pero era porque era el contrato específico y no de los derivados. El modificatorio 4, que me pide que hagamos una aclaración del mismo, hace parte de una respuesta que di anterior, que es una modificación que se hace por 60 ítems no previstos, los cuales están incluidos de manera general y no específica expuesta en este momento, parte de la consolidación de la fachada, la cimentación, que en el tema de la conservación del foyer debimos cambiar el pilotaje por micropilotaje para poder sostener y darle mayor estabilidad a la fachada, que es nuestro elemento principal, y un muro de contención. Eso casi que va encaminado a esa modificación 4 que hicimos, y también hace referencia a la sustentación de alguna manera como baja mano de obra especializada para la consolidación. Yo creo, y también hablaba, creo que no había tanta mano de obra como hoy se vio muy seguramente, y creo que debemos contextualizar un poco, y es que la realidad del proyecto va cambiando día a día, mes a mes, de acuerdo a lo que encontremos. Pues posiblemente en un momento de pilotaje no íbamos a tener tanta mano de obra porque teníamos equipos especiales para ejecutar este tipo de actividades, como si ahora que estamos haciendo de pronto actividades mucho más artesanales, como por el tema de la consolidación del foyer, que son un tipo de actividades que necesitan de una mano de obra especializada, de conocimiento, porque estamos manejando un bien de patrimonio. Entonces, esto hace que realmente el proyecto cambie dependiendo de lo que va llevando día a día, y en su momento para hacer la modificación número 4, pues se encontraron este tipo de justificaciones para poderlo realizar. Hay unas diferencias de fechas en las actas de pago y unas diferencias por un tema de firmas que también lo presentaba el concejal Camilo, que por fuera de micrófonos también explicábamos que hay un tema que tiene que ver con los formatos de calidad y el cambio de vigencias del mismo. En su momento, el formato de calidad aceptaba 3 firmas que eran representantes legales, obra, interventoría y la supervisión del contrato. Después se hizo una modificación y en la modificación se le incluyeron más firmas de las personas que intervienen diariamente en el proyecto. También nos dimos cuenta de un error de digitación que había en una de ellas. Pido disculpas por eso. Y también hablaba de por qué habían unas firmas digitales que se hacían posterior a la elaboración del acta. Esto tiene mucho que ver con que en el momento en que nos pasan a nosotros como supervisores, así como surte una revisión por parte de la interventoría, también debe surtir una revisión por parte de la supervisión, y cuando llega la supervisión ya llega con las firmas tanto de contratistas como de obra e interventoría. Entonces,
si nosotros encontramos algún tipo de corrección o subsanación que debe hacer el contratista, ellos la deben realizar. Por eso es que posiblemente la firma, como la evidenció el concejal, salió con fecha posterior al de elaboración. Esa es una de las razones porque aquí sí pueden surtir algunos cambios en ese tipo de documentos que nosotros revisamos desde la Secretaría de Obras Públicas. Hacían falta unos informes, concejal, en su revisión minuciosa que realizó. También pido disculpas por eso y creo que ya fue remitido por correo electrónico, que fueron los 3 informes que usted revisó y que se dio cuenta de la falta de ellos en nuestro informe. No hicieron cargue en el Drive y por eso no salieron dentro de los anexos del cuestionario, y se hace entrega formalmente, concejal, hace unos minutos atrás, para que ustedes tengan la información de primera mano por parte de la Secretaría. A hoy nosotros estamos solicitando, como se había mencionado, la prórroga ante el Ministerio de la Resolución, cobijados por el decreto . Nosotros, como bien lo evidenciaron en su momento, concejal, nos indicaba que parte del estudio de la información que nosotros les pasamos a ustedes, tanto de la resolución por parte del ministerio como de la licencia, esta resolución hoy la tenemos vigente hasta el 1 de diciembre. De hace unas semanas atrás, nosotros venimos entablando unas mesas de trabajo con el ministerio, en el cual ya formalmente solicitamos un concepto al ministerio, cobijados por el parágrafo primero del artículo 2.4.1.4.8 del decreto 2358 del 2019, el cual reza: la vigencia de la autorización para aquellos tipos de obra de inmuebles, inmuebles descritos en el artículo 2.4.1.4.4 del presente decreto, que requieren licencias de urbanística para su ejecución, se extenderá hasta la vigencia otorgada en el respectivo acto administrativo de licencia de urbanismo. Entonces, nosotros en las mesas realizadas con el Ministerio de Cultura, ellos nos comunicaron que han existido proyectos que, teniendo en cuenta que tienen a hoy vigente la licencia de construcción expedida por la Secretaría de Planeación o quien haga sus veces, ellos han hecho la prórroga por ese decreto. A hoy nosotros estamos solicitando el concepto al ministerio, diga si es viable ese tipo de prórroga, acogiéndonos por ese decreto y ese artículo, y estamos en espera de la respuesta de ellos. Sin embargo, también viendo que estamos a puertas de que se nos venza la vigencia de la resolución, estamos adoptando ya el plan B. Y el plan B también, digamos que por concepto del mismo ministerio, es hacer la radicación del proyecto nuevamente exactamente igual al que fue validado en el año 2021, la inicial, para que el mismo proyecto con la misma modalidad salga con una nueva resolución. Si por parte de jurídica del ministerio no es avalado nuestra solicitud de prórroga, acogiéndonos por este decreto que acabo de mencionar. Asimismo, la licencia que también hacía el concejal en la revisión que hace de la documentación y de las vigencias que tienen los permisos, hablaba de que la licencia estuvo hasta diciembre del 2024, que tuvo o surtió un trámite de 2 meses, que nosotros lo acogimos por el artículo 2.2.6.1.2.4.2 del decreto 1077 del 2015, que fue modificado por el artículo 29 del decreto 1783 del 20 de diciembre del 2021, el cual nos otorga para un trámite de revalidación 2 meses para poder seguir ejecutando mientras sale la posible aprobación de esta solicitud de prórroga o revalidación del proyecto. Nosotros lo hicimos en el mes de diciembre del 2024. Sin embargo, en las mesas sostenidas con la Secretaría de Planeación
se nos dijo que no era posible hacer esta revalidación teniendo en cuenta que no llevábamos más del 50% de ejecución de la estructura del proyecto. Por lo tanto, se hizo un nuevo trámite de licencia, una licencia nueva que ustedes vieron que fue acogida bajo una resolución, que no recuerdo el nombre, pero que la mencioné en mi ilustración, y por eso hoy tenemos una nueva licencia de construcción. Con esa nueva licencia nosotros estamos cobijándonos ante el Ministerio de Cultura para que sea prorrogada de alguna manera esta resolución por parte del ministerio. A hoy, como les venía mencionando, estamos realmente en espera de respuesta por parte de ellos para seguir con los trámites pertinentes ante el ministerio y poder seguir ejecutando la obra como se aprobó inicialmente. Siguiendo, y espero haber contestado todas las observaciones y solicitud de aclaraciones, con la concejala Ángela. Perdón, secretaria. Segunda y última interpelación, concejal Camilo Calderón, 12 y 42. Gracias, presidente. Sí, es que es necesario dejar unas precisiones, secretaria. Lo primero, yo quisiera que usted se refiriera concretamente a lo que yo mencioné de los vicios que tuvo la primera solicitud de prórroga de la licencia de construcción. Yo acá lo mencioné, que no cumplió, no se radicó en legal y en debida forma y no cumplió con los requisitos que la misma licencia pedía inicialmente, que la misma resolución pedía de haberlos presentado 30 días calendario antes de su vencimiento. Eso es lo primero, porque es que de ahí parte, de una prórroga de una licencia viciada. Y hay que decirlo, secretaria, que usted, tengo entendido que igual en ese periodo trabajaba en la Secretaría de Obras Públicas, o me corregirá, tenía entendido que sí. Pero entonces, secretaria, es importante porque esto hace parte de todo un conjunto. Estamos hablando hoy de una nueva licencia, sí, pero es que nació esa nueva licencia de una prórroga inicial que tiene unos vicios. Y yo quisiera que usted, como secretaria de Obras Públicas, hoy se pronuncie ante esos vicios. Segundo, usted menciona que el radicado o que solicitan ante el Ministerio de Cultura una prórroga basándose en un decreto que les permite ampliar el permiso que les da el ministerio, más bien la resolución, por el mismo tiempo de vigencia que tiene la licencia. Pero, secretaria, es que estamos hablando de una licencia completamente nueva. Ustedes radicaron el permiso ante el Ministerio de Cultura con una licencia que ya no existe, que ya se les venció. Y esta es otra licencia que expidieron en el 2025 completamente nueva. Yo quisiera ver cómo el Ministerio de Cultura les va a ustedes a avalar una continuidad con una licencia nueva. ¿Sí? Para mí no tiene sentido. Pero por otro lado, insisto en que, secretaria, usted con su respuesta me está reafirmando lo que yo dije. ¿Trabajó el contratista 2 meses sin licencia de construcción? Porque se escuda usted en el decreto 1077 de 2015, mientras la revalidación de la posible prórroga, pero indica que incluso la planeación les indica que no fue posible esa revalidación y por eso se genera una nueva licencia de construcción. Yo quisiera, incluso de verdad, hablándolo abiertamente, ¿qué pasaría si un ciudadano del común en su casa se le vence la licencia y sigue trabajando como si nada? Secretaria, honestamente, usted sabe, planeación le va a caer con toda, le va a caer control urbano, lo van a multar, no va a poder seguir. Pero aquí tenemos que una obra que estaba directamente a cargo del municipio, la supervisión a cargo del municipio, sí trabajó 2 meses sin licencia de construcción. Esa es una realidad. Lo hicieron. Pero además, acuérdese que también están los soportes de pago y las supervisiones de obra durante este periodo que no se contaba con licencia de construcción.
que también pues me parece un agravante de la situación, secretaria. Yo quisiera que se respondieran esas dudas concretamente, presidente, solicitarle a la secretaria pues que se responda con la mayor claridad, porque sin duda alguna pues no queda bien visto, digamos, que esa obra haya pasado 2 meses sin la licencia de construcción. Pero es más, incluso ahí surge otra duda. ¿Por qué ustedes como supervisores no radicaron antes la solicitud de la licencia de construcción nueva? ¿Por qué se esperaron a que se les venciera? Eso también hace parte de la responsabilidad que tenían ustedes como supervisión del contrato. Así como el anterior secretario de Obras Públicas se durmió y le cogió la noche y no radicó en los tiempos que establecía la norma, ustedes tampoco radicaron en los tiempos que establecía la norma. Muchas gracias, presidente. Con gusto, concejal Camilo Calderón, señora secretaria, darle respuesta a las inquietudes y continuamos. Muchas gracias, presidente. Bueno, dando claridad a la observación presentada por el concejal, me permito leer lo que habla taxativamente el artículo 2.2.6.1.2.4.2 del decreto 1077 del 2015, modificado por el artículo 29 del decreto 1783 del 20 de diciembre del 2021, el cual indica: el titular puede solicitar por una sola vez la revalidación de la licencia, ajustándose a las normas urbanísticas vigentes al momento de la nueva solicitud, siempre y cuando no haya transcurrido un término mayor a 2 meses desde el vencimiento de la licencia que se pretende revalidar y la cual le concede un plazo adicional de 24 meses prorrogables por una sola vez por el término de 12 meses. Entonces, acogiéndonos a este específicamente, nosotros radicamos la solicitud de revalidación antes de que se venciera, 31 de octubre del 2024, y nos acogimos a este artículo en donde nos da la posibilidad de, una vez cumplido el término de esa licencia, nos acogemos a 2 meses más mientras surte el trámite del nuevo permiso, revalidación, para poder seguir ejecutando, por lo cual en el momento en que hace el concejal de diciembre del 2024 a enero del 2025 su estudio sobre documentos ejecutados, obras ejecutadas, pues no nos encontrábamos por fuera de la norma, ni que estuviéramos casi que 60 días bajo un trámite que no es legal, sino todo lo contrario, estábamos cobijados por el decreto que acabo de leer taxativamente, en el cual nos permite, mientras se surte ese trámite, poder seguir ejecutando las obras aprobadas con la licencia que se encontraba a punto de vencerse por un término de 2 meses. Entonces, por esa razón, y así como hicimos la lectura desde la misma visita que se realizó, las obras nunca han parado, nunca han sido suspendidas y desde el año octubre del año 2023 se siguen ejecutando obras. Eso creo que para dar claridad, concejal. Bueno, ok. El tema de los vicios va un poco encaminado a la respuesta que le di al concejal Danilo Riaño, y es, pues a hoy yo tengo unas licencias que están aprobadas y cobijadas que me permiten en este momento ejecutar y estar dentro de los plazos de vigencia de estos mismos permisos, por lo cual pues no podría hablar de que está viciado o no. Sin embargo, así como se lo dije al concejal, pues entra dentro de la discusión. Quien tendría que darnos una respuesta del tema sería el secretario de Planeación, que es el que emite el permiso, porque yo a hoy tengo unos permisos vigentes con los cuales estoy ejecutando una obra en estos momentos. Por el lado de las observaciones presentadas por la concejal Ángela y que de pronto no haya dado respuesta a alguna de ellas, de pronto me permito disculparme de manera general si ustedes sintieron que parte de la obra no estaba acorde para poderlos recibir. Debo decir que teniendo en cuenta la connotación, las actividades que ejecutamos, los mismos protocolos que la obra, un tipo de obra de estas tiene,
pues hizo que no pudieran entrar todo el grupo en su totalidad. Es más, creo que fue mejor para que todos pudieran tener una mejor apreciación del proyecto y del estado actual, poderlo dividir en dos, pero me disculpo si la sensación o la percepción para poderlo recibir fue otra, porque creo que parte de lo que a hoy nosotros aplaudimos desde la administración es que se abran este tipo de discusiones para que se le pueda dar claridad a la comunidad en general de las observaciones que puedan tener al respecto de un proyecto que se está ejecutando. Evidentemente, concejal, sobre los estudios y diseños, pues han habido cambios que hacen que el día a día sea el arreglo y la continuidad para los procesos de cada una de las actividades que tenemos contempladas inicialmente. Parte de eso hace un tema que se ha vuelto repetitivo y que de pronto a algunos concejales no les gusta escuchar, pero el tema de arqueología ha sido realmente primordial y ha incidido en los plazos de ejecución. Ese plan de arqueología no existía al inicio, no existía dentro del proceso de arqueología y a hoy pues nosotros debimos surtir un proceso administrativo, como lo mostré en una línea de tiempo en la ilustración que se hizo hace unos minutos atrás, en donde les contaba realmente ese proceso, casi que me surtió todo un año para entregarme una aprobación de cómo debía ejecutar las obras de excavación y de cimentación del proyecto. Entonces, cambios sí han habido, parte de lo que comentamos del tema de micropilotaje, que es un cambio que se hizo en la cimentación del proyecto en la parte del foyer de consolidación, que fue unos ajustes que debimos realizar en pro del elemento más importante que tiene el proyecto en estos momentos, que es la misma fachada. Entonces, sí han surtido cambios en esos estudios y diseños. Es más, en la misma programación que fue entregada por el contratista, en donde dijo que en 18 meses se podía efectuar este tipo de obra y tendríamos un teatro totalmente funcional. A hoy es evidente que tenemos 2 años de ejecución, que eso que se había visualizado inicialmente dentro de la consultoría nos cambió totalmente y que nos ha llevado a ejecutar actividades y trámites de una manera diferente para dar cumplimiento con lo que hoy tenemos aprobado en resolución y licencia de construcción por parte del Ministerio y de la Secretaría de Planeación. Se han hablado de un tema de demoliciones, que en este caso, si bien dentro de algunos informes o bitácoras se habla de demoliciones, esas demoliciones se han efectuado sobre elementos que no tienen un valor patrimonial, ¿sí? Los desmontes que hemos realizado y que hacen parte de la posible ejecución que ustedes vieron a hoy, que está dividida en esas 3 secciones que les mostré en la ilustración, tema de ampliación, que es donde tenemos los 6 niveles que han entrado en discusión, y parte del reforzamiento estructural que está sobre la platea, de alguna manera, por decirlo, hacen parte de esos desmontes que son necesarios para poder ejecutar la obra que hoy tenemos aprobada por parte de estas entidades. Entonces, yo hablando sobre tema de desmontes, no demoliciones, los desmontes en el tema del bien patrimonial no están concebidos y no los realizamos. Hicimos unas demoliciones sobre muros que no tenían esta connotación patrimonial, y por eso quedan registradas dentro de los informes y bitácoras de la manera en que quedan registradas. Hacía alguna pregunta el concejal Pedro sobre los plazos de terminación y realmente oh. La concejal Daniela Bastidas, yo me salté aquí. Daniela Bastidas nos hablaba sobre los bajos porcentajes de ejecución y el reconocimiento de ese porcentaje de ejecución, que creo que es totalmente válido en esta ilustración que estamos haciendo y que es parte de lo que hemos tratado de explicarnos, no solamente desde la supervisión, sino desde la misma interventoría en el momento en que ustedes se presentan en obra, y que creo que es totalmente válido que se haga un control político
para que ustedes evidencien las actividades que se han ejecutado desde la supervisión en cabeza de la administración municipal y en este caso de la Secretaría de Obras Públicas, sino también de la interventoría y el contratista. A hoy, si bien la percepción del bajo rendimiento, el bajo porcentaje de ejecución, que ya lo expliqué de alguna manera y lo hemos justificado y que no ha dado cavidad alguna para que entremos en un proceso de presunto incumplimiento, es la misma naturaleza del proyecto, ¿sí? Si bien sabemos que ustedes están aquí para hacer un registro de lo que llevamos día a día, no puedo salirme de la lectura que he hecho desde un principio, porque es la que ha pasado en este proceso de casi 2 años, es la lectura o es la lectura de la línea de tiempo que hacemos, que traté de hacerlo lo más gráfico posible en la ilustración que hice para que ustedes supieran desde dónde es que a hoy estoy solicitando 12 meses y desde dónde a hoy llevamos un 30% de ejecución cuando ya han pasado 2 años. Pero eso va encaminado realmente a que las actividades a ejecutar son totalmente diferentes a las que se habían planteado inicialmente por todas las connotaciones que antes hemos visto y que realmente nos llevan a que el proyecto pueda ser una realidad en un año o más y vamos a depender de un recurso adicional, como ya lo veníamos hablando, que se necesita para el suministro de estos equipos especiales para el funcionamiento del teatro. No ha sido unas actividades improvisadas. Parte de esa naturaleza de esas obras no previstas y de nosotros adaptarnos a la naturaleza del proyecto han hecho que tengamos los retrasos que hemos tenido, pero dando cumplimiento a las normas, a las autorizaciones que tenemos a hoy vigentes y a cómo debemos actuar frente al proyecto. Entonces, parte de esa actuación no se puede ver como una improvisación. Creo que es totalmente lo contrario a eso y creo que hoy se ha hecho un trabajo que si muy bien ustedes no lo pueden percibir en un plazo de ejecución adecuado, creo que lo hemos hecho acorde a esta naturaleza de la que hablo. Perdón, secretaria. Primera interpelación, concejal Roberto Méndez. Muchas gracias, presidente. Y en relación a lo que está comentando la arquitecta Sandra, donde ella pues señala que sí han surtido unos cambios en los estudios de diseños al día de hoy. Yo pregunto, o sea que esos estudios en su momento no arrojaron resultados sobre la parte arquitectónica, a sabiendas que era un predio patrimonial. O sea, sobre qué clases de estudios, o sea, cuánto valieron los estudios, qué fue lo que se pagó, para qué nos sirvieron entonces esos estudios, si en la proyección debería haber arrojado todo eso que hoy su merced nos está comentando. Uno entiende que por el camino van saliendo cosas, pero venga, esos estudios, ¿cuánto valieron? Creo que se pagaron 2 veces, inclusive tengo entendido que hubo una primera fase que se pagaron como 1.500, después fue otro dinero que se aportó para ello. Y la consultoría también, ¿cuál fue el ejercicio de la consultoría para patentar un proyecto de esta clase para que hoy tuviera esas variaciones que tiene? Cuando yo preguntaba de que si ha surtido cambios es porque en la fachada hoy no lo explicaban y pues considero que la herramienta que están utilizando para que puedan mantener esa fachada es una herramienta viable, pero yo considero que eso no estaba contemplado hacerlo de esa manera. Como lo están haciendo hoy, ese herraje que le están haciendo para sostenerla no estaba contemplado. Entonces, uno dice, los estudios y diseños, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué esa tanta variación? ¿Dónde están esos resultados de esos estudios? ¿Para qué nos sirvieron entonces si en el futuro íbamos a tener una gran cantidad de cambios? Y vuelvo y pregunto, ¿el tema arquitectónico no se contempló? Si yo a mí me dan el contrato de pintar una fachada aquí del centro histórico y sé que es un tema con el concejal Danilo Riaño, le aporta la pintura, y sé que es un tema arquitectónico, lo más probable es que me voy a encontrar con algo que va a generar unos cambios y que va a repercutir algo frente a la administración municipal por ese predio. O sea, el constructor o la persona que lo vaya a generar tiene que saber que va a generar algo para que va a poner en evidencia, va a poner en problemas a una administración municipal. Eso no se contempló desde los inicios, arquitecta. Quisiera saberlo porque y también saber, así sea por derecho de petición verbal, la arquitecta, el valor de esos estudios y diseños y si fueron 1 o fueron 2 los estudios y diseños que se contemplaron allí en esta obra Teatro Roberto McDowell. Con gusto, concejal Roberto Méndez.
Primera y última interpelación. Primera interpelación, concejala Luz Ángela González, 1 de la tarde. Gracias, señor presidente. Efectivamente, como lo dice el concejal Roberto Méndez, es importante conocer, porque por lo menos ahorita en esta vigencia se aprobaron o se está aprobando y se aprobaron por vigencias futuras un presupuesto para el tema de estudios y diseños. Y yo creería que efectivamente cuando usted paga una consultoría o paga un proceso de esos, pues tiene que ir más allá para que el presupuesto pues alcance y no tenga tantas dificultades dentro del procedimiento que se realiza. Entonces, secretaria, a mí sí me gustaría también que me copiara esa información efectivamente de ese contrato, porque es importante saber quién lo hizo, quién lo ejecutó, porque pues eso sabemos que fue en la alcaldía del ingeniero Wilson García, y es importante tener digamos, la información. Y de igual manera, secretaria, creo que se le quedó dentro del tintero aquí revisando dentro de mis preguntas, el tema de los arriendos que están pagando a los vecinos. Es importante que la comunidad sepa si eso estaba proyectado dentro del contrato, cuánto se le está pagando y cuál va a ser ellos dijeron una palabra, compensación que se les va a entregar a esos dos vecinos, tanto los del garaje, los del parqueadero, como los vecinos a la ala derecha entrando. Entonces, es importante saber eso, arquitecta. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Concejala. Señora secretaria, la información solicitada por derecho de petición, a radicarla en los términos de la ley. Finalice, señora secretaria. Muchas gracias, presidente. Bueno, dando claridad a lo observado por el concejal, hablamos que nosotros tenemos unos estudios y unos diseños que vienen por parte de una consultoría. Parte de esto o estos productos entregados por la consultoría hacen referencia a unas exploraciones que hacen y algunos estudios que se realizan en el momento de ejecutar este tipo de consultorías, pero realmente la realidad al momento de ejecutarla puede cambiar, y más como hablaba yo, y de lo que quiero hacer énfasis es de la naturaleza del proyecto. Arquitectónicamente o por parte del Ministerio de Cultura, lo que se aprueba es un diseño arquitectónico. Ese diseño arquitectónico no ha cambiado. Nosotros lo estamos ejecutando de acuerdo a lo que tenemos aprobado y avalado por parte del ministerio. Lo que ha cambiado realmente es la forma de llegar a esa arquitectura, las actividades, porque si bien, por ejemplo, hablábamos de unos rendimientos con una piloteadora de un cierto tamaño, de pronto tuvimos que cambiarlo a hacer un micropilote. ¿Para qué? Para darle estabilidad a un elemento primordial como lo de la fachada. Entonces, este tipo de ejecución de cómo llegar hasta el fin de lo que a mí me aprobó el ministerio fue lo que cambió. Pero lo que yo tengo aprobado por parte del Ministerio de Cultura, que realmente a mí lo que me sella el Ministerio de Cultura son unos diseños arquitectónicos o unos planos arquitectónicos, yo lo estoy ejecutando de acuerdo a esa aprobación. Por eso no ha surtido ningún cambio. Lo que ha surtido es la forma de llegar a ese diseño que yo tengo aprobado. Espero sea una forma de dar claridad a la observación que presenta. Y volviéndome a lo que me hizo falta, que observó la concejala Ángela, es efectivamente tenemos unos arriendos porque, como ustedes pudieron darse cuenta, el espacio para poder maniobrar, tener un campamento, el mismo acceso de maquinaria a la obra hizo que el contratista tomara en arriendo el predio de al lado. Esto no implica un mayor costo, esto tiene que ir incluido dentro del IU, parte del porcentaje de administración del contratista, y de ahí es que ellos han hecho este tipo de figuras para poder que funcione administrativamente, técnicamente, día a día la obra. O sea, que esto no genera un mayor costo, sino hace parte de esas variables que se tienen contempladas en el momento de plantear dentro de la estructura del proyecto de un contrato de obra este porcentaje de administración, imprevistos y utilidad del mismo contratista.
La concejal Daniela también nos preguntaba sobre el plan de manejo de arqueología y la exposición de las piezas que hemos encontrado. Dentro de la lectura que se ha hecho, nosotros hablamos de 3 condicionantes que encontramos. Una fue el pozo. Ese pozo se desmontó y está resguardado. Hoy nosotros estamos en espera por parte del ICANN para que sean ellos quienes nos indique si debemos dejarlo en sitio, si se va a un museo o qué condición va a tener a futuro ese tipo de elemento que se encontró. La cañuela que mostrábamos y evidenciábamos en la ilustración, parte de ella se dejó enterrada, fue la decisión que se tomó de acuerdo al plan de manejo de arqueología. 5 metros de lineales se levantaron y van directamente para el Museo de Arqueología de Zipaquirá y allí se va a exponer. Y el piso que encontramos en la parte del frente del teatro, que puede ser un piso, que es un piso en piedra y que puede ser parte de una posible vivienda antes de que existiera el teatro, se dejó enterrada en el mismo lugar. También se hará entrega a la concejal Daniela de los informes de estabilidad de la fachada para que ustedes sepan el seguimiento que se le ha realizado a este elemento, que es importante para dar cumplimiento a la resolución emitida por parte del Ministerio de Cultura. Por parte del concejal Alberto Gualteros hace una apreciación que me parece supremamente válida y es el rol que tiene el Ministerio de Cultura y parte del territorio que es nuestro financiador. Digamos que nosotros no actuamos como una rueda suelta en este proyecto. Cada cosa que hemos ejecutado hemos tenido que ir a validarla ante estas entidades para poderlo hacer. Nosotros por parte del Ministerio de Cultura hemos recibido varias visitas, hoy no recuerdo si pueden ser alrededor de 3 o 4 visitas que hemos recibido ejecutando la obra en estos 2 años por parte del Ministerio de Cultura. Hemos realizado mesas de trabajo, más propuestas por el lado de la administración por dudas o inquietudes que tenemos con respecto a cómo resolver o ejecutar algunas actividades aprobadas por parte del Ministerio. Y en territorio, que es casi que quien nos rige acá y quien nos dice si sí o no lo podemos hacer, nosotros hemos tenido visitas regulares. Es más, ellos cada vez que nos hacen un desembolso vienen a hacer una visita como lo hacen en el Centro Cultural y en los proyectos que tenemos, y hacemos comités mensuales. Nosotros... Perdón, secretaria. Primera interpelación, concejal Alberto Gualteros. Gracias, presidente. Sí, mire, muy puntual. Es que es pertinente lo que estás diciendo. Yo insisto, yo aquí no vengo a lavarle la cara a nadie. Ayer utilicé ese término no, sino que escuché ese término de lavandería en este recinto para significar alguna intervención en ese sentido. Claro, porque a la hora de hablar de cofinanciar proyectos, pues desde lo individual y con base en lo que constantemente he planteado en esta corporación, citando especialmente los COMPES, más todos los acuerdos municipales que previamente dieron origen a que estos proyectos se empezaran a materializar, pues tú lo has dicho, es que esto no es una rueda suelta. Yo no creo que el órgano rector, especialmente como es el Ministerio de Cultura, aquí de manera individual, como se dice, a espaldas, de manera autónoma, independiente, viene y hace y deshace en materia de adiciones, cuando el órgano rector sí o sí tiene que conceptuar y de manera más específica, porcentualmente, el financiador del proyecto, que en este caso es en territorio. Claro, porque si no también a veces queda, con todo respeto, en el imaginario, como si desde lo local, de manera autónoma, independiente, hasta caprichosa y irresponsable, la administración de turno o estos concejales de turno hacen y deshacen con este tipo de proyectos. Ahora, a mí también me asisten preocupaciones, como lo dije en mi primera intervención, pero valga la pena ese tipo de aclaraciones, porque si no, entonces queda ahí como en entredicho, que es que por impulso, por corazonado, por sospecha, es que le voy a meter o los 8, los 10 o los 15, lo que eventualmente se requiera, porque esto tiene una trazabilidad que solamente el órgano rector dirá si sí o si no. Yo creo que al final la plata de una u otra fuente en algún momento se conseguirá y será el órgano rector el que dice, ¿es eso posible o no es posible? Ni es planeación local,
ni en la administración de turno, ni serán los concejales, sino el ente especializado para tal efecto. Gracias, presidente. Con gusto, José Gualteros. Continúe, secretario. Muchas gracias, presidente. Sí, tratando de poco concluir lo que acaba de decir el concejal Gualteros, cada modificación que se le hace a los contratos derivados y por los cuales se está ejecutando a hoy el proyecto del Teatro McDual tiene que surtir un trámite de aprobación tanto, en este caso, en territorio, que es el financiador del proyecto, y es así que cada cosa que hemos hecho y hemos realizado surten unos trámites administrativos que llevan todos unos tiempos y unos plazos que a hoy nos han hecho hacer 4 modificaciones al presupuesto del proyecto y algunas prórrogas que nos llevan a tener el contrato vivo para poderlo ejecutar y llevarlo a fin término. O sea que es supremamente válida la apreciación que hace el concejal Gualteros para dejar claro que, así como lo dije, de alguna manera no somos una rueda suelta, sino que tenemos que guiarnos y que cada una de las proyecciones que hagamos dentro del proyecto vayan validadas de alguna manera por esta entidad. También se habló dentro de la conversación o discusión que se tiene del Teatro McDual sobre un tema de anticipo. A hoy efectivamente, y si de pronto en mi ilustración no lo hice, el proyecto surtió un anticipo de alrededor de 6.000 millones de pesos. Esto tiene unos informes mensuales por la fiducia que me gustaría que se remitieran. Ok, ya se suministraron y los tienen ustedes dentro de la respuesta que se da al cuestionario para que puedan revisar la gestión y el seguimiento que se ha hecho a este anticipo y que estamos a puertas de cerrarlo por parte de la fiducia. Creo que no es más mi intervención, presidente. Agradezco la atención. Con gusto, secretaria de Obras Públicas, le damos el agradecimiento a su equipo interdisciplinario por este informe de control político. Le reitero, por favor, las solicitudes de derecho de petición, radicarlas por el Estatuto de Oposición, Ley 1909 del 2018, en sus términos que está establecido en esta ley. Señora secretaria, continuamos. Señores voceros, ¿van a dar alguna conclusión? Todas las inquietudes por parte del gobierno municipal suministradas en este debate de control político. Señora secretaria, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Quinto, lectura y aprobación de proposiciones y asuntos varios. Pregúnteme. Con gusto, señora secretaria, hay proposiciones radicadas para el día de hoy. Presidente, me permite informar que no contamos con proposiciones radicadas ante la Secretaría General. Señora secretaria, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Sexto, lectura de comunicaciones. Señora secretaria, hay comunicaciones radicadas para el día de hoy. Presidente, me permite informar que no contamos con comunicaciones radicadas ante la Secretaría General. Continuamos, señora secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Séptimo, llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia. Señora secretaria, por favor, hacer el llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia de las diferentes curules de la sesión ordinaria número 129 del 5 de noviembre del 2025, siendo la 1:15 de la tarde. Presidente, me permite informar que abro registro siendo la 1:15 del 5 de noviembre de 2025 con el fin de verificar y dejar constancia de la asistencia. Honorable concejal Alvarado Tinjaca Pedro Paulo. Señora secretaria, el concejal Pedro Alvarado se acercó a la mesa directiva, radicó permiso para retirarse de la sesión por motivos personales a las 12:30 del mediodía. Honorable concejal Bastidas Corredor Alba Daniela. Presente Daniela Bastidas, Pacto Histórico. Honorable concejal Calderón Pinzón Camilo Andrés. Presidente Camilo Calderón Pinzón, Pacto Histórico. Honorable concejal Cañón Parra Rigoberto. Presente.
Honorable concejal Fulano Sánchez John Alexander. Presente John Fulano, Partido Alianza Verde. Honorable concejal Gómez Cárdenas Jorge Alexander. Presente. Honorable concejal González Salamanca Luz Ángela. Presente Luz Ángela González Salamanca, Partido Independiente. Honorable concejal Gualteros Pulido Paulo Alberto. Presente. Honorable concejal León Martínez Cristóbal. Presente León Martínez Cristóbal, Nuevo Liberalismo. Feliz Honor- tarde. Honorable concejal Méndez Castillo Roberto. Presente. Honorable concejal Pérez Rodríguez Javier. Señora secretaria, el concejal Javier Pérez radicó permiso para retirarse de la sesión a las 12:45 a la mesa directiva. Honorable concejal Pinzón Sánchez Lorena. Presente Lorena Pinzón, Partido Alianza Verde. Honorable concejal Quintana Cárdenas Andrés Oliver. Señora secretaria, el concejal Andrés Oliver Quintana se acercó a la mesa directiva para retirarse de la sesión por motivos personales a las 12:53 del mediodía. Honorable concejal Quiroga Cuervo Paula Andrea. Presente. Honorable concejal Riaño Nava Carlos Danilo. Presente. Honorable concejal Rincón Peña Anderson Damián. Presidente Damián Rincón, Partido La U. Honorable concejal Vanegas Villarraga Holman Camilo. Presente. Presidente, me permite informar que contestan el llamado a lista 14 honorables concejales, 3 honorables concejales solicitaron permiso, el honorable concejal Alvarado Tinjacá Pedro Paulo 12:30, el honorable concejal Pérez Rodríguez Javier 12:45, el honorable concejal Quintana Cárdenas Andrés Oliver 12:53. Con gusto, señora secretaria. Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria número 129 del día 5 de noviembre a la 1:18 de la tarde. Que tengan una feliz tarde, compañeros concejales. Se cita para el próximo jueves 6 de noviembre a las 7:30 de la mañana. Que tengan una feliz tarde.